Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo nuestro Ecuador profundo, a nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Hoy tenemos una tertulia más en tu programa Forgada al Aire. Soy Edison Mafla y esto es Radio Voz Andina Internacional, una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, del área académica de gestión. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con Daniela Valareso, experta criminóloga y docente académica, consultora en temas de seguridad, pero particularmente, y como hablamos de los gobiernos locales, el día de hoy queremos trabajar sobre el tema de alianzas públicos-privadas para la prevención de la seguridad. Esto y más, quisiéramos que te recuerdes que tenemos nuestro repositorio en la plataforma de Voz Andina Internacional y damos la bienvenida. Gracias, Daniela, por estar en este espacio. Esto es Forgada al Aire, tu casa desde ahora. Muchas gracias, Edison. Es un gusto para mí poder acompañarte en este espacio en el que seguramente siempre se tratan temas muy interesantes. Espero poder aportar con un poquito de lo que conocemos durante estos años de experiencia trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados y que sea del gusto de la audiencia que te sigue. Definitivamente, y esa es nuestra principal preocupación. Daniela, antes de empezar un poco ya en materia, cuéntanos algo más personal, yo diría un poco, ¿cómo así el tema de seguridad llega a calar? Entiendo yo que va afín a la materia de derecho, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué criminalística? ¿Por qué seguridad? ¿Qué fue lo que te motivó para empezar a trabajar ese tema? Bueno, hay que hacer una diferenciación. Cuando uno estudia la materia, la rama del derecho en la facultad, tiene varias aristas por las cuales puede decantarse, ¿no? En mi caso fue el derecho penal principalmente, pero después, al ver que en nuestro país la situación del ejercicio profesional podría llegar a ser bastante complicada, me empezó a gustar mucho más todo lo que tiene que ver con seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad integral en general, y tuve la oportunidad de trabajar inmediatamente en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en su momento, ahora ya es el SNAI, pero estar de cerca con lo que significa el sistema de rehabilitación social. Entonces ahí es donde me empieza a gustar muchísimo la criminología, que para que rápidamente se pueda comprender, hay una diferencia importante entre lo que es la criminología, que es la ciencia que estudia por qué se cometen los delitos, y la criminalística, que es otra cosa, es cuando ya está cometido el delito, en el lugar de los hechos poder ir a hacer el análisis que corresponde, ¿no? Son dos cosas diferentes. La policía del Ecuador se especializa mucho en criminalística, pero no hay profesionales formados en criminología, que es diferente. Hacer el análisis de las personalidades del delincuente, las razones por las que llega a cometer delitos, y no solamente los delitos comunes, sino también delitos de cuello blanco, por ejemplo, las motivaciones de personas que ya tienen dinero y aún así cometen delitos para tener más recursos. Entonces siempre ha estado más vinculada la criminología con la psicología o con la sociología que con el derecho, pero es una rama que me llama mucho la atención, y ya de ahí para adelante, después de haber estudiado criminología, definitivamente mi conducta y el canal de formación ya fue en temas de seguridad. Y esto aterriza entonces en un momento también crucial para el Ecuador, en donde justamente los temas de violencia, de inseguridad nos están afectando tanto, y por supuesto que hay una gran preocupación ya en el propio Estado, ¿no es cierto?, en nuestros gobiernos locales, a pretexto de este programa que a ellos les vamos a, digamos, a contar ciertas cosas, pero también en toda la ciudadanía y en el sector privado, obviamente. Esto implica ya que la seguridad o la inseguridad ya debe ser una materia de obligación, más que académica, sino que de cultura general para tratarla en todos los sectores, y también de vincularse activamente en lo que es la construcción de la política pública. La política pública, cuando hablamos con nuestros gobiernos locales, que también son hacedores de la política pública, tienen digamos que un límite en función de sus competencias. Sin embargo, la prevención de la seguridad está marcada en sus funciones, digamos que sustantivas del gobierno local, y en esa materia, ¿qué podemos empezar a, digamos que a
a recomendarles en función de las estadísticas nacionales cuál debería ser las principales preocupaciones de los gobiernos locales para empezar a trabajar temas de prevención, porque por lo general se escucha en los medios de comunicación o en las rendiciones de cuentas, sí estamos apoyándolo al tema de seguridad porque compran los chalecos, porque están comprando las camionetas o porque hay motocicletas, pero todo se ve en función de bienes. Pero ese es el rol hoy por hoy de los gobiernos autónomos centralizados en materia de seguridad y de prevención específicamente. Bueno, lamentablemente cuando nosotros, hablo los profesionales de la criminología o del que nos especializamos en estos temas, decidimos estudiar esto, no pensamos que íbamos a tener que aplicar todo lo que conocemos en nuestro país, y es lamentable decirlo porque nos toca trabajar en esto por la situación que estamos viviendo. En el marco de lo que la ley indica, que es el COTAD, la Biblia de los gobiernos autónomos descentralizados, ya hay algunas diferenciaciones que vale la pena siempre ir tomando en cuenta. El COTAD tiene su artículo 54 y su artículo 53, donde divide cuáles son las competencias y cuáles son las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Las autoridades públicas se concentran mucho en las competencias y jurídicamente es lo correcto, porque eso es lo que le permite la ley hacer. Pero también hay funciones, y este es un tema que no lo revisan todas las autoridades. Si ustedes revisan el artículo 54 de las funciones del COTAD, se van a dar cuenta que hay muchísimo por hacer en términos de prevención. Entonces, ahí ya te marca una línea de iluminar espacios públicos, las competencias directas que son, por ejemplo, alcantarillado y agua potable, vía pública, iluminación, agro, en el caso de los gobiernos rurales, ya te dice en base a sus funciones qué pueden ir haciendo en términos de seguridad. Y el mayor bloqueo que tienen los gobiernos autónomos centralizados es la falta de recursos. Y siempre están exigiendo recursos para poder hacer sus proyectos, para poder ejecutar sus obras. Y hasta cierto punto yo logro entender dentro de la política, en este círculo en el que les empiezan a dar los recursos, siguen utilizando los recursos para hacer exactamente lo mismo que han venido haciendo hace 10 años, hace 20 años y hace 30 años. No toman en cuenta la seguridad ciudadana. Y ese también es una de las causas por las que los GATS no saben qué hacer en seguridad ciudadana, porque siempre el recurso que se les inyecta ya lo tienen en su POA y en su PAC designado a obra pública, generalmente el 90% a obra pública y salarios en otros espacios. A trabajar en el agro sí también, pero nunca seguridad ciudadana. Entonces, si es que no se cambia ese chip en la planificación del gobierno autónomo descentralizado, nunca vamos a tener recursos para trabajar en seguridad ciudadana. Entonces, así yo cree el plan, así yo haga los proyectos, si la asignación sigue llegando para lo mismo, no se va a poder hacer un cambio. Entonces creo que mi primera recomendación, y es lo que digo siempre cuando hablo con las autoridades de los gobiernos descentralizados, es cambiemos el chip. Es momento de cambiar el chip porque podemos hablar muy bonito, pero si no tenemos los recursos para ejecutar lo que queremos hacer y seguimos en lo mismo de hace 30 años, entonces la línea va a seguir yendo por este camino de decir, no es mi responsabilidad, yo no tengo esa competencia. Sí, puedo tener una función como yo lo creo, pero prefiero hacer una carretera porque en la siguiente jornada electoral eso me da votos. Sí, es así como suena, así funciona. Entonces creo que mi primera recomendación en base a tu pregunta es hacer un cambio en el chip, en la planificación y en la asignación de los recursos dentro de la institución para poder empezar a trabajar en seguridad ciudadana. Definitivamente esto implica entonces una mirada hacia la gobernabilidad, es decir, cómo está la institución para entender y trabajar un tema. Entenderíamos que los gobiernos locales, si están preocupados, y eso ha sido inclusive, si nosotros hacemos una revisión de un artículo que salió en el diario El Universo con respecto a cuáles eran los planteamientos en los planes de campaña, valga la redundancia, de las autoridades locales, casi el 98% tenían en sus planes que todos ofrecían seguridad. En esa línea, también será coherente entonces, o debería ser coherente, que las unidades de los gobiernos autónomos centralizados, estoy pensando en unidades, jefaturas, departamentos, deberían tener entonces una línea o un componente de seguridad. Si no lo tienen, por temas de recursos o su propia estructura orgánica funcional, que a lo mejor no se ha adecuado todavía, al menos el tema de la transversalización de seguridad, como tú dices, en los planes y proyectos. A veces lo que se transversaliza se queda invisible, sin embargo es interesante que se lo haga.
Tenemos ejemplos para ellos, como por ejemplo el tema del 10%, siempre intentarlo hacerlo para gente con grupo de atención vulnerable de lo que son obras y proyectos. Lo mismo se podría plantear también en los gobiernos locales para que exista la partida presupuestaria adecuada, o que en las obras se consideren, por ejemplo, en el uso y espacio público, que haya justamente alternativas para la prevención de la seguridad. Estos elementos, al final de cuentas, son parte del día a día del gobierno local. Pero también es un componente importante la gobernanza, la relación con los otros. Y en temas de seguridad, si el gobierno local no lo tiene claro, ¿cómo abrir entonces esa relación con otros actores? Es decir, con los mismos actores del sector público, que es el régimen desconcertado, ¿no es cierto?, que sí tienen la competencia, con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto?, que están preocupadas y que son finalmente las unidades básicas de participación para los gobiernos locales, con el sector privado que están haciendo justamente la dinamización económica en su territorio, y diría también, ¿por qué no?, con las organizaciones no gubernamentales. Si no lo tienen tan claro acá, ¿cómo abrirse a este otro espacio? Claro, y ahí viene una respuesta anclada a tu primera pregunta. ¿Es solamente dar motos, patrulleros y chompas lo que debe hacerse? La respuesta obviamente es no. Entonces, cuando ya tenemos clara en nuestra estructura de planificación administrativa financiera que le vamos a dar algo a la seguridad ciudadana, empezamos a desarrollar proyectos y ya lo vamos teniendo clara. Es verdad que la competencia de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana también está en manos de el gobierno central a través del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Así lo dice la Constitución y no hay vueltas que darle. Son ellos los responsables de dotar a la policía de patrulleros, de botas, de uniformes, de UPCs dignas y de espacios donde ellos puedan trabajar con las garantías que la normativa corresponde. Como eso no ha sucedido en los últimos años por esta asignación de recursos que no se ha ejecutado de manera competente, los gobiernos autónomos centralizados empiezan a donar o a hacer convenios interinstitucionales para yo te doy un patrullero y tú patrullas en un territorio X en el que yo te estoy dando el patrullero. Yo te arreglo la UPC y tú vives en esa UPC para darle seguridad ciudadana a los vecinos y vecinas. Pero se vuelve un círculo dañino porque el momento en que se daña nuevamente algún foco, o se daña el inodoro, o se daña el lugar donde está la cama de la UPC, a donde voy a golpear nuevamente la puerta es al GAD, en lugar de ir a donde me corresponde, que es al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, y empieza inclusive la misma institución policial a confundirse y la ciudadanía se empieza a confundir. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Seguridad en el municipio de Quito, todos los ciudadanos le pedían al alcalde que le recupere la unidad de policía comunitaria porque ya se empieza a instaurar que es una obligación del GAD y no es así, no es así. Entonces, claro, si no lo tenemos claro y no damos un discurso claro, la ciudadanía tiene cómo confundirse y va a empezar a exigir cosas que no le corresponden a los gobiernos autónomos centralizados, pero cuando ya la tenemos claro que hay como hacer un montón de cosas positivas por la ciudadanía en los términos de prevención, que es lo que dice la norma, y para eso tenemos varios ejemplos. Uno de los mejores, Quito con lo que está realizando y lo que ha realizado en años anteriores, porque hay que ser honesto intelectualmente con lo que se comunica, y yo puedo decir que durante la administración anterior al doctor Santiago Guarderas, que fue la del doctor Jorge Yunda, ya se hizo algunas cosas importantes en seguridad, como el inicio de la construcción del plan de seguridad. Se trabajó también con nosotros y terminó de finalizarse ese plan metropolitano en la administración del alcalde Pavel Muñoz. Entonces, las personas que han estado al frente de la Secretaría de Seguridad hemos hecho lo posible para seguirle dando continuidad a lo que se ha hecho. Alarmas comunitarias, cámaras de videovigilancia, reconstrucción y recuperación de espacios públicos, que es lo que corresponde, pero lamentablemente seguimos con esa mala práctica de seguirle dando herramientas a la Policía Nacional sin ser competencia, que podría buscarse otra manera, pero como lo venimos haciendo en todo el país, no está dando buenos resultados, porque ya hay un estudio inclusive que dice que en Quito las UPCs se arreglaron por parte del municipio, pero no están ocupadas por la Policía Nacional, porque el modelo de gestión de la policía fue creado en el 2011 o 2012, la población en general ha crecido,
ya una UPC no abarca a tanta población y tanto territorio, entonces hay que empezar a buscar otras herramientas. Yo me acuerdo en su momento un ministro del Interior decía, ya UPCs no sirven, sino hay que hacer unidades intermedias donde haya muchísima cantidad de policías para que de ahí salgan unidades especializadas. Bueno, un modelo de gestión diferente. Entonces, todo debería ir cambiando en base a cómo va cambiando absolutamente todo. Entonces, sí creo que hay ejemplos buenos, pero hay que empezar a solucionar lo que hemos venido haciendo mal y cambiar ese chip. Entonces seguimos un poco pensando en la institucionalidad y un plan que realmente responda a lo que pueda hacer la ciudad y pensando a partir de allí a los actores con los cuales deben relacionarse. Algo puntual que quería Daniela, entonces eso no es posible con estos detalles que pudieran ser ajustados, que tú mencionas que ya hay buenos avances, el tener un plan es siempre importante porque va a darle una hoja de ruta a la ciudad y a sus autoridades, pero esta misma hoja de ruta puede ser posible que la entienda y la asuma también como suya la empresa privada. ¿Cómo motivarle? Sí, ahí viene esta desazón de la que hablan los grupos privados y siempre cuando uno está en reuniones con ellos es lo primero que manifiestan. No tengo confianza en mi autoridad, por lo tanto no voy a poner un centavo para ayudar a nada que no me beneficie a mí, y de ahí viene este individualismo que deja de ser un pensamiento colectivo para beneficiar a la gente, sino siempre el individualismo del que partimos todos los seres humanos, pero claro, cuando estamos en una situación como la que está el país, sí hay que ceder un poco en estas pretensiones. Y es difícil, porque la primera pared que nos pone la empresa privada o que ha puesto siempre es esta falta de confianza en sus autoridades. No solamente las municipales, autoridades de todo tipo, judiciales, policiales, militares, de tránsito. No hay confianza, pero cuando ya esto se soluciona, que hay que buscar cómo se soluciona, y creo que unos mejores ejemplos es lo que sucede en la prefectura del Guayas, por ejemplo, y voy a ir poniendo ejemplos puntuales porque son ejemplos positivos. La prefectura del Guayas está generando actuaciones en conjunto con la Policía Nacional, con gremios de empresarios, para hacer algunas cosas que le vayan dando ejemplo a la ciudadanía de que sí se puede trabajar con la empresa privada. ¿Y qué han hecho? Han puesto estas vigilancias de caminos o patrullas de caminos en la vía que va hacia Cuenca, hacia Azuay, y la vía que va hacia Salinas, con videovigilancia privada que se interconecta finalmente con algunas personas o algunos funcionarios del ECU 911, pero dan alertas positivas, es como un botón de pánico, y han contribuido los empresarios de Guayaquil, de Guayas, para poner estas patrullas de vigilancia de caminos que empieza a dar buenos resultados porque gracias a esa vigilancia es más oportuno, ¿no? Inmediato la atención. Sí, se están dando. No pueden ellos reaccionar porque no tienen competencias constitucionales, pero ya dan una alerta a la Policía Nacional y ellos van inmediatamente. Entonces está funcionando en las zonas donde puede la prefectura del Guayas trabajar, que es la zona rural. Que es eso también hay que decirlo, hay competencias que no pueden moverse, no puede ya trabajar en zonas urbanas específicamente, claro, pero sí en los caminos de segundo orden y en las carreteras donde tiene competencias para trabajar y está dando muy buenos resultados. Otro ejemplo importante es que ha hecho Manabí, en la prefectura de Manabí, ya creó un observatorio de seguridad ciudadana. Entonces la prefectura empieza a tener datos propios de investigación, ya tiene su plan de seguridad y ya empieza a recoger datos. ¿Con quién hizo el vínculo? Con la academia. Entonces la academia empieza a formar parte también de la seguridad ciudadana y a aportar en estos ejemplos positivos. Quito, ¿qué es lo que hace Quito? Con la Cámara de Comercio trabajan de cerca con los comités de seguridad. Y los comités de seguridad que fueron creados por el municipio de Quito, bueno, por ley, pero que están instaurados reglamentariamente por la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito, tienen el apoyo de la empresa privada en su constitución y en su manejo. Cuando quieren hacer un evento, la empresa privada apoya también
cuando se necesita iluminar algún espacio. No es lo correcto, debería ser siempre la empresa eléctrica, entre público y público, pero por esta desesperación que tienen, y hay lugares en donde ha dado buenos resultados. La Argelia, por ejemplo, en la Argelia, en el sur de Quito, los parques que están iluminados han bajado considerablemente el número de asaltos en esos espacios. Y así se empieza a vincular la empresa privada con estas iniciativas que son muy positivas, siempre y cuando vean una respuesta honesta de sus autoridades y puedan volver a confiar en sus autoridades. Quizás entonces la fórmula mágica está, claro, el componente general es el tema de la confianza, pero la confianza se va construyendo con información precisa, que es lo que tú nos estás diciendo, a través de los observatorios, de sistemas de información local que permitan justamente hacer o tener una claridad de lo que pasa en la ciudad, también con obras y proyectos en donde se vincula a la comunidad. Consejos, los propios observatorios son espacios ciudadanos, la academia, qué interesante que siga participando en estos espacios desde su ejercicio de análisis, de interpretación, ¿no es cierto? Y tres, yo diría básicamente en que las obras y programas y proyectos que estén orientados también le generen una rentabilidad pues al sector privado, en este caso, ya que estamos hablando. Si hay más seguridad, si hay más iluminación, si hay un mejor ornato, digamos, el comercio, las empresas, las organizaciones del sector privado van a sentirse más resguardadas y podrán cumplir con su naturaleza. Funciona. Qué interesante. Si esto fuera así, y teniendo ya una planificación, mi siguiente inquietud iría ya orientada entonces al quehacer de quienes hacen la planificación en los gobiernos locales y en las autoridades. Aquí hay un grupo que todavía no lo estamos sacando porque finalmente para toda política pública también está la regulación. Uh-huh. ¿Cuál es el quehacer de los consejeros, de los concejales y de los vocales de juntas parroquiales, ¿no es cierto?, en su distinto respecto a nivel de gobierno, para también involucrarse? O a veces terminan siendo, en algunos casos, no quiero generalizar, la piedra de tope de las decisiones de la autoridad. Pero ¿cómo sumarle también a que el legislativo, que tiene la labor de legislación y fiscalización, también sea un ente que aporte en esta relación público-privada para el tema de la prevención y para la generación de una mejor seguridad en su territorio? Es una pregunta difícil de contestar porque parte de una decisión bastante personal. Es difícil entrar en la psiquis del legislador o fiscalizador en sus diferentes niveles de gobierno, pero yo creo que en este momento es lamentable decirlo porque estamos pasando una crisis de seguridad. No creo que exista autoridad en el país que no esté de acuerdo en facilitar proyectos que beneficien en términos de seguridad ciudadana. Yo veo un ejemplo que es lo más cercano porque estoy en la capital, el Consejo Metropolitano de Quito. Cuando se tratan temas de seguridad, generalmente hay el apoyo de la mayoría de los concejales porque va a beneficiar al grupo que votó por ellos o que está viviendo en la ciudad de ellos. Entonces no ha habido oposición política en ese sentido cuando de seguridad se trata. En otros temas siempre hay distintas posiciones por la política mismo, que a veces destruye muchísimas cosas técnicas, pero en seguridad lo peor es involucrar a la política. El momento en que la política ingresa en términos de seguridad ciudadana se destruyen muchísimas iniciativas que son positivas. Y yo creo que así hay ejemplos también importantes. Guayaquil tiene recientemente creado su plan de seguridad y convivencia ciudadana que durará hasta el 2027 y tuvo una aprobación en el Consejo unánime. Se aprobó de manera unánime. Y estas ordenanzas que van generando los consejos de seguridad, que también es un ejemplo nacional, ¿no es cierto? Es increíble cómo los consejos, al igual que en su momento los consejos cantonales de protección, han ido calando en la madurez yo diría de todas las autoridades locales y van haciendo esfuerzos para que a través de ordenanzas, ¿no es cierto?, o de reglamentaciones, estén esos consejos. Pero yo digo, algo más a partir de allí, porque ya tenemos los planes, hay muchos planes, hay un buen número de consejos de seguridad, digamos que en todo el país. ¿Cuál debería ser ese otro paso, pensando desde las regulaciones, desde esta institucionalidad que se le quiere dar también a la seguridad ciudadana para que pueda consolidarse? Ahí quizás, como tú dices, parece que todos estamos de acuerdo, pero pensando en el papel de la autoridad local, del ejecutivo y del legislativo, ¿qué más tienen que ya proponerse? Porque esto ya va alcanzando un nicho, y si la gente, como tú dices, no ven cosas que vayan aterrizando ya en lo pragmático, quizás la confianza también vaya restando. Que es lo que ha venido sucediendo durante los últimos años, pero ahí es responsabilidad de la autoridad. Hay cosas que están haciendo que no las vemos, pero que las están haciendo. Un ejemplo de esas es la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
en la última reforma que nosotros hemos podido revisar, que se hizo el 10 de mayo de este año, ya hay doctrina sobre lo que significa la prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Y explica claramente en términos generales para que nos entiendan. La primaria es cuando el territorio donde se va a aplicar una política pública no está consumida por delito, quiero trabajar en esa. La segunda, cuando ya hay un poco de delitos. Y la tercera es una zona que ya está consumida por el delito, ya no sirve trabajos de prevención en ese espacio, sino solo reactivos. La Policía Nacional ya debe ingresar. Ejemplos de esto: Nueva Prosperina, Durán. Se puede trabajar en prevención, pero se verán los resultados a largo plazo. Para inmediatez se necesita una reacción inmediata, y eso lo dice la doctrina y se ha evidenciado en otros espacios del mundo. Pero ¿qué pasa con esta reglamentación? En esta Ley de Seguridad Pública y del Estado ya se habla de esto, ya se le da directamente a través de la ley competencias a los GATS para trabajar en prevención, que es interesante, porque nosotros lo hablamos mucho, pero no lo hemos leído. Yo te voy a hacer llegar una copia de esa reglamentación para que tú la puedas leer. Y es interesante que ya se empieza a hablar de divisiones de prevención. Entonces, ya eso le da herramientas a la autoridad legislativa, fiscalizadora y a la autoridad ejecutiva de cualquier gobierno autónomo descentralizado para decir, aquí dice. Entonces, necesito que el Ministerio de Finanzas, por esta disposición, me asigne recursos para trabajar en esto. No solo para dar camionetas y dar chalecos, sino para empezar a trabajar en prevención en estos espacios donde yo sé que está empezando a focalizarse la delincuencia por la información que tenemos. Pero también, lo que siempre digo, ya es momento de empezar a tener datos que sean diferentes a los que da la Policía Nacional. No porque sean malos, pero son los únicos. Y la única información que tenemos es la data de la Policía Nacional en términos de violencia y delincuencia, ¿no? Porque sí hay algunas cosas que tiene la Fiscalía después de las denuncias, cuando ya definitivamente se califica, se tipifica y ya se puede iniciar un proceso penal, pero no tenemos un observatorio. Lo tenemos en Quito a través de la Secretaría de Seguridad del Observatorio, pero no hay más fuentes de información, y creo que eso también es muy importante para tener distintas fuentes de información y empezar a generar y construir estas políticas que tanta falta hacen. Pero sí se está trabajando, sino que no lo comunican bien, entonces parece que no se hiciera, pero hay herramientas ya para que las autoridades trabajen. A pesar de eso, o sea, si bien estamos también conceptualizando, también nos está dando ejemplos claros y casos concretos en el territorio. Sí. Me parece que entonces sí hay un cúmulo de iniciativas, y claro, el tiempo en radio también se nos hace muy corto, pero yo no quisiera dejar que termine esta tertulia sin hacer la siguiente reflexión. ¿Será entonces que sí estamos generando pasos concretos para que la autoridad local no solamente que asuma una competencia, sino que asuma un liderazgo en el territorio para también trabajar el tema de la seguridad, ya no solamente desde la prevención, pero estaremos ya caminando a ese ejercicio que quisiéramos ver, en donde la autoridad local sí puede coordinar efectivamente con todas las entidades alrededor del tema de la seguridad? Yo creo que sí están dándose unos pequeños pasos en ese sentido, ¿no? Pero hace falta que los otros miembros de la cadena de seguridad, que son la Administración de Justicia, de Rehabilitación Social, estén alineados con los gobiernos autónomos descentralizados. Lamentablemente eso no sucede, y está bien por la independencia judicial que los jueces tengan su manera de trabajar. Eso no, por ningún concepto, siendo abogada, podría yo juzgar y criticar. Las decisiones de una autoridad competente tienen que ser respetadas y cumplidas siempre, pero sí creo que en la articulación de la que tú hablas podría haber mayor coordinación en función de la gobernanza, que no sucede. Gobernanza, ordenamiento territorial, ¿no es cierto? En temas de uso ocupación del suelo, en temas de normas expresas y levantamientos de información. No sucede. Creo que ese es el camino que, como tú dices, hoy por hoy estoy escuchando de la interoperabilidad de la información, que las cámaras van a estar también sujetas al EQ 911, que están haciendo estas resoluciones para que puedan alternar, pero esto no se lo puede lograr si no está la autoridad local haciendo el ejercicio de coordinación en el territorio, ¿no es cierto? Con las empresas, con las familias, con las comunidades, con las organizaciones sociales, que también tengan confianza y levantar, porque no es un tema de comprar las cámaras, sino que esas cámaras realmente tengan ese uso que permita tener información para la generación de política pública local. Y en eso, así nos paremos de cabeza, son las autoridades locales las que tienen que dar la línea. Así que ojalá escuchen esto los asesores de las autoridades para que puedan guiarlos bien. Chévere.
Qué pena, nos está acabando el tiempo, Sí. pero quisiera saber primero si te has sentido bien acá en este programa. Te queremos invitar para unos nuevos, digamos que temas que se tengan que desarrollar. Hay mucho interés, nos han pedido que trabajemos, que hablemos de muchas cosas. Hoy por hoy, la Universidad Andina Simón Bolívar es parte del Consejo de Seguridad Metropolitana. Hemos elaborado conjuntamente con la cooperación internacional manuales de seguridad. Estamos también de alguna manera colaborando con algunos aspectos en torno al trabajo con el sector privado. Entonces, de seguro, querida Daniela, te comprometo desde ya a participar de este espacio. Te agradecemos por estar aquí. Y no sé si tienes palabras finales a nuestros gobiernos locales. No, pues las palabras de gratitud siempre, porque yo fui parte de un gobierno local y tuve el honor de servir a las ciudades de ese espacio, y así como yo lo hice, sé que hay muchas mujeres que están en este mismo camino. Decir que a las mujeres que están trabajando en seguridad no es fácil trabajar con hombres uniformados, pero estos aspectos que se van dando en el caminar de la vida son importantes para luego estar en estos otros espacios y poder hablar desde la experiencia de lo bonito que puede ser también trabajar en seguridad ciudadana, conociendo a personas que se dedican desde la academia, que es lo más bonito que puede haber desde la academia, a instruir, aconsejar. Y yo te felicito por este programa y espero que los gobiernos autónomos centralizados, a través del repositorio que tú muy bien mencionaste al inicio, puedan tener información que les sea útil para ir cambiando este chip y no creer que la seguridad ciudadana está muy lejana de ellos, sino más bien cada vez más cerca para beneficio de la gente. Así que te felicito por el programa y agradezco este espacio. A ti, muchas gracias. Es Daniela Valareso, experta criminóloga, académica, consultora en temas específicos ahora de seguridad que tenemos tanto en necesidad en el país. Y también queremos agradecer a nuestros amigos en controles, a Radio Voz Andina Internacional, a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, al área académica de gestión. Yo soy Edison Mafla, este es tu programa Forgada al Aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.